Yo quisiera en esta mañana aprovecharla para hacer varias reflexiones sobre lo que ha sido un momento muy difícil para el mundo y muy difícil para este sector, un sector que construye alegría, que construye esperanza, que construye experiencias únicas para millones de personas en todo el planeta. Cuando empezó nuestro gobierno, tuve el inmenso honor de participar en este encuentro por primera vez como presidente y le dije a usted, doctora Paula, que nuestro objetivo sería hacer del turismo un nuevo petróleo para Colombia. ¿Y qué significaba eso? Hacer de esta industria una fuente incansable de recursos, una fuente de empleo, una fuente de inversión y una fuente de desarrollo que permitiera que la belleza de este país se abriera ante los ojos del mundo. Y les compartía yo en aquella ocasión que había tenido la oportunidad de estar en Fitur, en España, como presidente electo meses antes. Y en la conversación con muchos ciudadanos nos decían, Colombia tiene que ser el país donde se adelante la revolución del turismo en América Latina. Nosotros habíamos tenido cifras importantes, pero siempre de un dígito, en los visitantes no residentes. Y veíamos cómo otros países del hemisferio ya alcanzaban 2 dígitos de manera creciente y constante. Algunos con la proyección de parecerse a países como España o parecerse inclusive a países como Francia en los próximos 20 o 25 años, donde el sector puede representar más del 40% del Producto Interno Bruto. Dijimos que para alcanzar ese propósito tendríamos que fijar derroteros muy claros en materia tributaria, en materia de inversión, en materia de decisiones regulatorias únicas y que por años el sector venía reclamando para ser identificado como una industria, porque solamente se llamaba industria dentro del sector, pero en la lectura de la industria como un todo en la regulación nacional no era tal. Y decidimos poner en marcha un plan estratégico turístico que nos permitió en cuestión de un año cerrar el año 2019 como el mejor año en la historia del turismo en nuestro país. Cerramos el año 2019 con las más altas cifras de ocupación hotelera que se hayan registrado en las últimas décadas y adicionalmente habíamos visto cómo nuestro país, el número de visitantes no residentes llegaban a la cifra récord. Con esas ideas y la de mantener los incentivos tributarios para el desarrollo hotelero, abrir nuevos destinos y rutas aéreas en nuestro país, empezamos el año 2020 con bríos y con firmeza, con el deseo de conquistar un nuevo peldaño. Empezamos los meses de enero y febrero del año 2020 con grandes ilusiones, empezando por un crecimiento de nuestra economía en esos 2 primeros meses superior al 4%. Y de pronto llegó un enemigo invisible que golpeó a la humanidad de manera estruendosa. Un enemigo invisible que tal vez algunos dirán el mundo estaba advertido, porque habíamos visto cómo la Organización Mundial de la Salud, meses antes de esta tragedia, publicaba un reporte que se llamaba Un Mundo en Crisis, liderado por Gro Harlem Brundtland, exdirectora de la Organización Mundial de la Salud, y donde en el capítulo 4 se hablaba del riesgo inminente de que en los próximos años se enfrentara a una pandemia derivada de un virus respiratorio agudo que pudiera esparcirse por todo el planeta. Lo cierto es que golpeó a los países más desarrollados,
En cuestión de semanas, veíamos a los sistemas de salud de los países más avanzados del mundo colapsar, no tener capacidad de respiradores para atender a nuevos pacientes y, lo que era aún peor, las medidas para enfrentar semejante situación solamente se remontaban a los antecedentes de la peste española, que 100 años atrás habían tenido que ser atendidos con aislamientos, con cuarentenas que traían consigo la supresión de uno de los elementos más inherentes a la condición humana, la interacción. Y por ende, lo que parecía una crisis de salud, en cuestión de semanas, se convirtió también en una crisis económica, en una crisis social, en una crisis de empleo y la peor crisis que ha sufrido el turismo en su historia, porque se restringieron los transportes aéreos, se restringieron los cruceros, se restringieron las capacidades diarias de unión del ser humano en el entretenimiento, en la cultura, en la gastronomía. Y tuvimos que abordar en nuestros países una crisis de esa envergadura, con proyecciones en materia de salud que en las primeras semanas, cuando empezamos a ver la libre circulación del virus, solamente cabrían en el adjetivo de dantescas, donde se hablaba de cientos de miles de muertos en cuestión de pocas semanas. Y tuvimos que asumir el reto de decretar aislamientos preventivos obligatorios en el territorio. ¿Para qué? Para fortalecer la capacidad del sistema de salud, la capacidad de hacer pruebas y empezar a generar en nuestra sociedad una cultura de la autoprotección, en un escenario que hoy también lo comparto aquí con la alcaldesa y el gobernador, donde la palabra vacuna era apenas una ilusión. Así tuvimos que enfrentar esta situación. Y tuvimos que ver además cómo los sectores que viven de la interacción humana empezaban a languidecer. Tuvimos grandes conversaciones con ese sector y de pronto muy particular decirlo, Paula, este sector nunca estuvo cerrado. Lo que pasa es que el consumo, la interacción, el temor, fueron también los factores que más afectaron la confianza en los primeros meses. Y así como nosotros vimos ese fenómeno y entendimos en su momento que teníamos que tomar las medidas dolorosas pero necesarias, también quiero decir que este país logró enfrentar esas vicisitudes en cuestión de meses, duplicando las unidades de cuidado intensivo, aumentando la red de laboratorios y pruebas, pero además desarrollando protocolos de bioseguridad, donde este fue uno de los primeros sectores en hacerlo, y ver cómo en cuestión de meses ya empezaban a darse pasos, por supuesto débiles, pero pasos al fin y al cabo, para empezar a mostrar una adaptación que pudiera abrirle esperanzas a todo un país. Pero entendimos también lo siguiente: estos sectores y nuestra economía no podían enfrentar una situación de esta naturaleza solos y sin herramientas. Pusimos en marcha el programa de apoyo al empleo formal, sin precedentes en nuestro país, donde se subsidiaba 40 y 50% de la nómina de trabajadores formales que superaron los 4 millones de beneficiarios. Pusimos en marcha programas de reagendamiento tributario, reprogramación, pero logramos además sacar adelante medidas de protección social que han sido mitigantes de graves efectos en pobreza, como ha sido ingreso solidario.
Un programa que ha garantizado una renta básica de emergencia para más de 3.5 millones de habitantes en un periodo de más de 16 meses, el de más larga duración hasta ahora en América Latina y el Caribe. Poner en marcha la devolución del IVA. Hacer los giros extraordinarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción. Y por supuesto, de manera específica en el sector, atenderlo con las 2 declaratorias de emergencia económica y después con una ley de turismo que vislumbró no solamente mantener proyecciones para reactivarse en el segundo semestre, sino extender muchos de los beneficios en el año 2021. La exención del IVA a los servicios de hotelería y a los servicios también de turismo hasta diciembre del año 2021. Llevar el hipoconsumo al 0%, bares y restaurantes y otros subsectores hasta diciembre del año 2021. La eliminación de la sobretasa de energía para el sector hotelero hasta diciembre del año 2021. Hacer una diferenciación del IVA del 19 al 5% para muchos de estos servicios, pero proyectado hacia diciembre del año 2022. Extender muchos de estos beneficios al sector de artesanías, que es hermano del sector del turismo. Y por supuesto, extender los servicios del 9% de renta para las inversiones que se hagan en el sector. Y darle un alcance a todo lo que es la inversión en convenciones, conferencias, que también ha sido un hito en nuestro país. A este momento nos quedan 6 meses para terminar el año 2021. Y yo debo decir, sí, los beneficios estarán hasta diciembre. Pero también debemos reconocer que este año ha traído también consigo unos retos adicionales. 2 picos que han sido realmente estruendosos, uno en enero y uno reciente que además trajo un pico dentro del pico por comportamientos que perfectamente se hubieran podido evitar teniendo escenarios donde no tengamos confrontaciones de carácter ideológico cuando los propósitos de país nos pueden acercar. Pero sin entrar a esa discusión, a la cual seguramente me referiré más adelante, quiero decir lo siguiente. Nos toca hacer un esfuerzo adicional. Y yo quiero, de manera muy sencilla y elemental, invitar al Congreso de la República, invitar a los alcaldes y a los gobernadores y al sector privado a que a partir del 20 de julio, con un mensaje de urgencia, podamos sencillamente extender estos beneficios de la Ley de Turismo al año diciembre de 2022 y hacerlo un único artículo de extender esos beneficios. Pero esa discusión, apreciados amigos y amigas, no viene sola. No viene sola por lo siguiente, porque en nuestro país, nuestras ciudades, nuestros departamentos han visto golpeadas sus finanzas públicas por esta crisis y tenemos que resolverlo. Y resolverlo sin populismo, sin demagogia, con patriotismo. Y yo creo que teniendo en cuenta todo lo que ha sido un proceso complejo en las últimas semanas, hoy tenemos una claridad. Y es que podemos llegar a ese consenso a partir del 20 de julio, donde podamos discutir en el Congreso de la República un mecanismo de estabilización de las finanzas de la nación, apoyando también a los entes territoriales y tener las fuentes sin tocar a ningún ciudadano, ni de las clases más vulnerables, ni de la clase media, y ceñirnos también a principios que ya han sido definidos tanto por el Consejo Gremial como por la ANDI y otras instituciones privadas,
que son muy elementales en medidas tan sencillas como parar ese concepto de deducción del ICA en el 50%, tener una sobretasa en renta corporativa, hacer un gran esfuerzo en materia de exención, de austeridad fiscal y hacer un esfuerzo adicional para luchar contra la evasión y la elusión. Si nosotros nos concentramos en esto, podremos conseguir los recursos que nos permitan mantener programas sociales necesarios hasta diciembre del año 2022, darle permanencia a otros, poder acompañar el rescate de los sistemas de transporte masivo de muchísimas ciudades que son necesarias para proteger a las familias más vulnerables de nuestro país y poder por esa vía también tener el espacio fiscal que nos permita atender estas necesidades sectoriales que se extenderían hasta diciembre del año 2022. Esto se puede hacer, se debe hacer, y valoro además el espíritu constructivo con el que ya se han dado mensajes por parte de los alcaldes de nuestro país. Le agradezco a usted, doctora Claudia, al señor gobernador, a la federación, porque se puede hacer de manera rápida. Y me siento en el deber también de compartir lo siguiente. El ingreso solidario está previsto para expirar en el último día de este mes, pero sabemos que se presentará al Congreso este proyecto de protección social y estabilidad fiscal el 20 de julio. Y no podemos dejar a estas familias desguarnecidas en estos recursos necesarios mientras se adelanta ese trámite en el Congreso de la República. Con gestión presupuestal, con eficiencias en el DPS, hoy quiero dejar claro que garantizaremos el ingreso solidario hasta finales del mes de agosto para que podamos tener este trámite en el Congreso de la República y seguir protegiendo a las familias que tanto lo necesitan. Y me parece muy importante también, doctora Paula, hacerle un llamado al sector para decirle que estamos con ustedes, que la reprogramación tributaria que fue anunciada, donde los pagos del impuesto de renta, sobre todo para las empresas más pequeñas, se adelantarán en el mes de noviembre, que se extenderán las líneas del Fondo Nacional de Garantías hasta finales de este año, con esas garantías que pueden llegar hasta el 80 y 90%, que se habilitan las líneas de crédito directo de Bancoldex, donde queremos, por supuesto, también tener esas mesas técnicas, porque somos conscientes que para algunos ha sido más fácil y para otros ha sido más complejo por algunos trámites. La idea es que nadie se quede atrás en el acceso a estos sistemas de financiamiento. Y decir también con claridad que los sistemas y los regímenes tributarios establecidos de largo plazo del 9%, tienen que seguir siendo un aliciente para la inversión, que tenemos que abrir más rutas y tenemos que abrirlas sobre la base de las inversiones que se están haciendo, también estratégicas en materia aeroportuaria. Nosotros vimos el nuevo aeropuerto de Cúcuta, nosotros estamos próximos a inaugurar el nuevo aeropuerto de Popayán, sacamos adelante el nuevo aeropuerto de Pasto. Estaremos sacando las licitaciones también, tanto en San Andrés como en la ciudad de Cartagena, donde está la expansión del Rafael Núñez y el proyecto de Bayunca, que también tendrá que desarrollarse con iniciativa privada. Estamos próximos a finiquitar las obras del aeropuerto Ernesto Cortizos en Barranquilla y podemos decir con claridad que es la inversión en materia aeroportuaria más grande que se haya hecho, y esto es para el servicio del sector turístico de nuestro país. Y qué importante también hacer referencia a la ciudad de Bogotá y a Cundinamarca. Estamos hablando de un concepto que cada vez se debe hacer más fuerte: ciudad-región. Bogotá es nuestra capital y como
Decía alguna vez Augusto Ramírez Ocampo, cuando a Bogotá le da gripa, a Colombia le da neumonía. Y por eso la reactivación y la recuperación de la economía de Bogotá y de Cundinamarca es tan importante. Y hoy, desde el Gobierno Nacional, quiero ratificar unos mensajes. El primero, nuestro compromiso con el proyecto Metro de Bogotá. No solamente ya hemos avanzado para que el inicio de obra se dé en los próximos meses con el distrito, sino que además hemos manifestado no solamente que está ese financiamiento del 70%, que además trae consigo el proyecto las troncales adicionales, y hoy tendremos también una reunión con la señora alcaldesa, donde también ratificamos nuestro compromiso para estructurar el proyecto de la segunda línea de la ciudad, que significa progreso y transformación de largo plazo. Bogotá tiene cerca de 1.700 kilómetros cuadrados. Es casi 3 veces Santiago. Santiago tiene una multiplicidad de líneas. Bogotá apenas va a empezar la construcción de su primera línea. Bogotá no puede esperarse otros 60 años o 70 años y estudios y más estudios para ir diseñando su segunda línea. Hay que darle cabida y estructura a este proyecto. Ese proyecto es inversión, ese proyecto es transformación. Pero también tenemos el compromiso con avanzar con Accesos Norte 2, con la ALO Sur, con el Regiotran de Occidente, señor gobernador, y también con los estudios y diseños del Regiotran del Norte, que esperamos recibir para finales de este año, producto de la cooperación técnica y el trabajo con Findeter. Que nosotros podamos avanzar también en los proyectos habitacionales de la ciudad, con las áreas de desarrollo naranja de la ciudad, y que podamos también restablecer rápidamente, con todos los protocolos, estas actividades que son propias del turismo cultural, del turismo de ferias, que son determinantes también para recuperar a tantos pequeños y medianos negocios en la ciudad. Y que con las medidas sociales y fiscales que esperamos construir, sin dogmatismo, sin ideología, sino pensando en Colombia, a partir de este segundo semestre, nosotros también garanticemos la continuidad de las herramientas de protección social en el territorio y, por supuesto, en la ciudad de Bogotá, donde tienen tan importante peso. Y quiero hacer una referencia adicional, señor gobernador. Cundinamarca. Cundinamarca es un gran ejemplo de lo que es un departamento que empieza a construir su potencial turístico. Múltiples subregiones. Regiones que tienen no solamente uno de los páramos más bellos del mundo, sino que tiene también balnearios con unos microclimas fantásticos que además se han convertido en una especie de epicentro de la industria fílmica mundial. Tenemos también regiones de agroturismo. Tenemos además un proyecto que esperamos inaugurar su primer tramo este año. Y son las vías verdes de Colombia, Vive Colombia, donde estaremos utilizando un pedazo de una de las rutas ferroviarias ya en desuso, carcomidas, para convertirlas en ciclorrutas que puedan unir a distintos puntos del departamento, ayudando al turismo deportivo, permitiendo la recreación, facilitando también ofertas de turismo en distintos municipios de manera segura, y que eso también se replique en otros departamentos, como ya lo ha manifestado el gobernador del Quindío y el gobernador de Caldas, para que estas vías verdes también sean atractivas a un turismo especializado del mundo en nuestro país y también localmente. Acompañarnos, señor gobernador, en lo que son las redes de pequeñas plazas de mercado en todo el departamento, que se salen ligeramente del concepto de solamente ofertar productos a tener también una experiencia,
una connotación vivencial, donde está la oferta gastronómica, la oferta turística y ese contacto del turista con las comunidades del departamento. Esa es otra gran apuesta en la cual lo queremos acompañar. Y no crea, señor gobernador, que lo que voy a decir es porque me jacto de decirlo, sino porque me llena el alma de decirlo. No hay un gobierno que haya invertido más en infraestructura y en vías terciarias en Cundinamarca que este gobierno, porque consideramos que esas vías terciarias también son una oportunidad para el turismo. Permítanme entonces hacer estas reflexiones. Nuestro país ha tenido que pasar por momentos muy difíciles en su historia. Momentos de crudeza, de violencia irracional partidista, de violencia terrorista, de violencia contra los carteles, y también ha tenido que vivir intolerancias. Y la única manera en la que nosotros podemos pasar las páginas, y lo tenemos que hacer, es definitivamente entre todos rechazar la violencia en todas sus formas, en todos sus colores, en todas sus expresiones. El año pasado nos trajo a nosotros angustias, incertidumbres, nos trajo a nosotros un sentido de afectación espiritual, emocional. Llevó a que miles de niños se tuvieran que quedar en sus casas, que muchas madres tuvieran que dejar de trabajar para acompañar a los hijos en la virtualidad, que muchos jóvenes tuvieran que graduarse virtualmente y que otros entraran a la universidad y llevan 3 semestres sin conocer a quiénes son sus compañeros, que muchos hayan perdido el empleo y que muchos también sientan de alguna manera una soledad propia de una situación que el mundo todavía no sabe cuándo va a terminar. Pero así como el año pasado el coronavirus nos irrumpió con esas tristezas, también vimos que surgió espontáneamente una serie de acuerdos sociales para protegernos, donde sin estar hablando ni de ideologías ni de partidos entendimos que nos teníamos que cuidar, escuchar las recomendaciones de la ciencia y entender que el aislamiento, si bien nos afectaba muchas cosas, estaba soportado en unas orientaciones de quienes tienen el mejor criterio para sugerir cómo protegernos. Pero vimos un estallido el año pasado de solidaridad, un estallido de creatividad, un estallido de acompañamiento, de soporte, un estallido de reinvención. Y con eso transitamos quizás el año más difícil que hayamos vivido. Llega este año 2021. Y yo sé que este año nos ha traído también, en este momento en particular, grandes preocupaciones. Pero por un instante pensemos en lo siguiente. Creció la economía colombiana en el primer trimestre 1.1%, por encima de todas las proyecciones. Los cálculos más optimistas hablaban de un menos 0.6. Y hay quienes ya, analistas, hablan de crecimientos por encima del 6 o del 7. Y no es solamente una cifra, porque esa no es una cifra. Esa es la demostración de la resiliencia y el talante de un país que no se rinde ante la adversidad y que quiere salir adelante. Y sabiendo que hay brechas sociales, y sabiendo que hay personas que lo han perdido todo porque han perdido a sus seres queridos, u otros que han perdido el empleo, lo cierto es que si queremos cerrar las brechas, la única manera de cerrarlas es reactivándonos, es creciendo, es generando empleo, es generando oportunidades. Y el gran consenso de este año 2021, porque nos sirve a todos y en esto no hay triunfos individuales. Aquí ningún triunfo ni es del presidente, ni de la alcaldesa, ni del gobernador, ni de los alcaldes, ni de los empresarios. Los triunfos son de todos. Y tenemos que entender que a pesar de las diferencias,
La reactivación de Colombia este año es un deber moral de todos para cerrar las brechas. Y hacerlo significa que podamos abrirle oportunidades a quienes se vieron más afectados y darle también esperanzas a quienes quieren seguir invirtiendo en nuestro país como lo han hecho ustedes. Por eso la reactivación segura tiene que ser una premisa en el año 2021. Y a eso lo acompaña la vacunación masiva. Y esa vacunación masiva también es de todos. Y hemos mostrado que se trabaja bien en equipo. Y yo me siento contento cuando nos están llamando los gobernadores, o nos llama la alcaldesa, o nos llama el gobernador de Cundinamarca, más vacunas, quiero ponerme un reto adicional. Porque eso muestra la vocación que tenemos para lograr esos 35 millones de colombianos vacunados, y vamos a cerrar este mes de junio con 17 millones de vacunados y vamos por esos 35 millones que necesitamos en Colombia. Con ustedes. Y doctora Paula, también, como lo hemos dicho esta semana, doctor Jaime Alberto y a todo el Consejo Gremial, sabemos de las complejidades que tiene la negociación directa entre el privado y las farmacéuticas. Ya hemos dicho, nosotros las compramos, nosotros ayudaremos a hacer esa compra, y lo que queremos ya con el anuncio de esta mañana del ministro Fernando Ruiz de empezar etapa 4, de empezar además esa fase 4, es muy importante, esa etapa 4 de la fase 2, son 5, es muy importante porque es un mensaje donde entre más aceleremos, más nosotros daremos un paso con claridad, y que eso también incluya, por supuesto, a los sectores que son determinantes como ustedes, para mostrarle a los ojos del mundo lo que es Colombia. Y a eso también tenemos que agregarle algo: la protección de los más vulnerables. Por eso, esa protección que tiene que ir de la mano con la estabilidad de las finanzas públicas, démosla en el Congreso. Con lo que hemos dicho, sin afectar ni a los más vulnerables ni a la clase media, tomando también las propuestas que vienen del sector empresarial, que son claras y rápidas, y que eso nos permita también lograr esos dos propósitos. Pero hay uno muy importante, y lo menciono de quinto no porque sea el último, sino porque creo que todos tenemos ese compromiso y tenemos que materializarlo. Tiene que ser esta una oportunidad también para reconocer cosas. Son muchos los jóvenes en Colombia que no la han pasado bien. Muchos. Y necesitamos ver a estos jóvenes, entenderlos, escucharlos y actuar. Por eso, cuando nosotros el año pasado, en medio de la pandemia, lanzamos el Fondo de Solidaridad Educativa para prevenir la deserción en la Universidad Pública de Colombia y en las ITTs públicas, llegando a cerca de 700.000 estudiantes, entendíamos que en medio de la crudeza de la pandemia estábamos materializando un anhelo: matrícula gratis para estratos 1, 2 y 3. La mantuvimos este semestre, y nosotros ya hemos dicho que en este segundo semestre del 2021 empieza para construirse en política de Estado, donde se tenga no solamente este semestre, sino que en la discusión del presupuesto del 2022 esté garantizada en los 2 semestres del 2022, de manera que esto ya arranque como política de Estado. Pero en esta discusión fiscal y social también está contemplado aportarle y dejarle esos recursos. Y esa será la conquista social más grande para la juventud de nuestro país. Le agrego otra, doctora Paula, y yo sé que este es un reto aún más grande. Ustedes son un sector que tiene algo muy lindo. Este sector emplea muchísimas mujeres cabeza de familia, pero sobre todo este sector emplea muchísimos jóvenes entre 18 y 28 años. Vemos, por ejemplo, cuando se hace un hotel de 4 o 5 estrellas, casi que hay una relación entre una habitación, un empleo. Vemos además otros servicios turísticos y ofertas especializadas que uno mismo se sorprende
o lo que llaman el glamping, o lo que llaman también el tenting, o lo que llaman nuevas experiencias del turismo vivencial, donde se habilitan pequeñas posadas en distintos lugares del territorio, y ahí hay una fuerza laboral tremenda, dinámica entre los jóvenes. Nosotros hemos dicho que a partir del 1 de julio estamos invitando al sector privado para que contraten jóvenes entre 18 y 28 años, y nosotros subsidiamos el 25% equivalente a la seguridad social de estos jóvenes. Lo lanzamos con un programa que garantiza ese vehículo por un año, pero de nuevo, en la discusión fiscal y social, que la podemos dar con estos fundamentos, también podemos garantizar la permanencia en el tiempo, y yo casi que me atrevo a decirles lo siguiente: si nos ponemos la meta de generar 600,000 empleos entre 18 y 28 años en este segundo semestre, estaremos recuperando los niveles de desempleo juvenil prepandemia para finalizar el año. No es eso una victoria, pero es el inicio y la demostración de que la continuidad de este programa nos puede llevar a tener la más grande reducción del desempleo juvenil que haya visto nuestro país en más de 3 décadas. Y ahí el sector puede jugar un gran papel. Yo sé que muchos están afectados y que muchos dirán, todavía me cuesta ese empleo nuevo, pero yo sé que hay otros que ya han empezado a tener un ritmo de recuperación en algunos destinos puntuales. Por ejemplo, San Andrés ya ha recuperado niveles de ocupación hotelera prepandémicos. Y vemos también, Roberto, cómo en la región del eje cafetero, sobre todo en la Tebaida, en los parques, se está empezando a ver ese dinamismo, y ahora en pocas semanas, cuando entreguemos el cruce completo entre Cajamarca y Calarcá, ahí estaremos viendo también una nueva dinamización del turismo. Con Luis Carlos lo hemos hablado también para el caso de Caldas, lo hemos hablado con el doctor Barragán en Boyacá, lo hemos hablado con Nemesio Royce, donde estuvimos habilitando también una de las rutas más importantes en Mayapo, y donde además nosotros dijimos, las nuevas rutas hacia el norte y el sur de La Guajira tienen que ser la oportunidad para un desarrollo turístico. Esto, yo creo, tenemos que convertirlo en una oportunidad para generar ese empleo. Y debo decirles algo: la participación de los jóvenes. La Ley de Juventud en Colombia se aprobó en el año 2012. Y esa ley contemplaba la elección de los consejos municipales de juventud. Pasaron casi 8 años y en la conversación nacional salía a relucir como un reclamo natural, obvio. ¿Por qué no lo han hecho? Dijimos, está bien, lo vamos a hacer en el año 2020, nos vino la pandemia. Pero hoy quiero decirles que en noviembre del año 2021, y esta semana hablaremos de esto con el señor registrador nacional del Estado Civil, esperamos que por primera vez en un país de América Latina, jóvenes entre 14 y 28 años puedan ir a las urnas a elegir a sus delegados en esos consejos de juventud, participar en las políticas públicas y darles voz y representación a quienes se han ganado un lugar especial siempre en la sociedad colombiana, y necesitamos empoderarlos. Y señoras y señores, yo quiero hablarle a este sector con afecto, como siempre lo he hecho. Ustedes no saben cuánto me duele lo que fue el año 2020, sobre todo después de haber logrado semejante año 2019. Este año 2021 tiene que ser el año de la reactivación del turismo en nuestro país. Y el año 2022, si nosotros logramos sacar estas medidas en el Congreso con el concurso de ustedes, con los congresistas, con los alcaldes y gobernadores, tiene que ser la gran oportunidad para demostrar que Colombia será no solamente el país que haga del turismo un nuevo petróleo, sino que Colombia, como lo dijo el propio director general de la Organización Mundial del Turismo, es el país campeón en protocolos de bioseguridad turística en América Latina. Si seguimos dando estos pasos, el año 2022 nos va a diferenciar. Y puede que yo ya, después de agosto del 2022, vuelva a esa condición de ciudadano. Pero, doctora Paula, yo espero estar aquí, sentado en alguna de estas sillas, viendo celebrar que entre el año 2022 y el año 2023 nosotros digamos, no solamente superamos los visitantes no residentes que tuvimos en el año 2019, sino que Colombia se convierte
en la joya de la corona del turismo en América Latina. Muchísimas gracias.